tal? Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo, por supuesto, de la doctora Patricia Galeana, directora general del INER. En esta nueva sesión del curso de diputados constituyentes de 1856-1857, contamos con la apreciable presencia, con la aportación siempre interesante del doctor Vicente Quirarte. Voy a hacer lectura de su semblanza curricular. El doctor Vicente Quirarte es doctor en Literatura Mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es profesor en la División de Estudios de Posgrado e investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, también de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha impartido numerosos cursos y conferencias en universidades nacionales y extranjeras. En 1990 recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario y en 1991 el Premio Javier Villaurrutia. Por el conjunto de su obra, en 1994 le fue otorgada la distinción Universidad Nacional y en 2010 el INARM, este instituto, le concedió el Premio José C. Valadez. Ha publicado numerosos libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Entre sus publicaciones destacamos en esta ocasión los siguientes títulos: Vergüenza de los héroes, Armas y letras de la guerra entre México y Estados Unidos, publicada por el sello editorial Libros del Umbral en 1999. Republicanos en otro imperio, Viajeros mexicanos en Nueva York, 1830-1895, editado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM en 2009. También ustedes recordarán el libro La isla tiene forma de ballena, una versión novelada de republicanos mexicanos en la ciudad de Nueva York. Vale mucho la pena leer ese y desde luego todos los libros del doctor Quirarte. Entre sus estudios introductorios, ediciones anotadas, pueden contarse los dedicados a Vicente Huidobro, Poesía y Poética Creacionistas, Jesús E. Valenzuela, Mis Recuerdos, Vicente Rivapalacio, Calvario y Tabol, e Ignacio Manuel Altamirano. El día de hoy, el doctor Vicente Quirarte analizará la biografía de Vicente Zarco. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Guerrero. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En el Paseo de la Reforma de esta Ciudad de México existen, como ustedes saben, varias esculturas que celebran a los héroes de la independencia y de la Reforma y la lucha contra la intervención francesa, y varios generales del México porfirista o porfiriano. Lo que Porfirio Díaz quería hacer era la ruta heroica, a semejanza de la existente en París, para celebrar la historia nacional a través de sus figuras esenciales. Cada una de las esculturas fue proporcionada por un estado de la República, fue pagada por el estado donde el prócer había nacido. De todos los personajes que podemos encontrar en el Paseo de la Reforma, los cuales han sido estudiados en un libro clásico por Francisco Zarco, que se llama precisamente Las estatuas de la Reforma, por Francisco Sosa, perdón, solamente Zarco tiene dos esculturas. La primera de ellas, enfrente del actual Hotel Emporio, en la esquina de cerca de Reforma y Milán, donde se encuentra actualmente el Fonart también, y la otra escultura se encuentra, qué lástima que yo no traje libros porque siempre hago preguntas y el que contesta la pregunta se gana un libro, y ahora desgraciadamente no traje. Pero, ¿quién me puede decir dónde está la segunda escultura? A ver. ¿Dónde? Exactamente, muy bien, muchas gracias. También los compañeros. Bueno,
Efectivamente, la escultura de Zarco se encuentra en la bocacalle de la calle que lleva su nombre, en la colonia Guerrero y cerca del templo de San Hipólito, y se celebra todos los años allí el Día de la Libertad de Expresión. Hablando de libros, yo estoy compartiendo con ustedes, lo cual me da muchísimo gusto esta tarde, la aparición de esta antología general de Francisco Zarco que preparé para la colección Viajes al siglo XIX. Es un libro que preparamos hace ya 4 o 5 años, y por fortuna acaba de salir. Del Fondo de Cultura Económica quedaron de traer varios el día de hoy. Desgraciadamente no veo el sitio donde se encuentran los libros, pero búsquenlo, es una colección que vale mucho la pena. Anteriormente preparé para esta colección el libro titulado La Patria como Oficio, una antología mayor de Guillermo Prieto, y este lleva por título Odiseo del diario Acontecer, y es una antología mayor de Francisco Zarco. Estos libros, aparte de que nos encargan que hagamos la edición, el estudio preliminar, también está acompañado de 3 ensayos críticos. En este caso son 3, uno de Aurora Cano Andaluz, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, otro de la ya fallecida Clementina Díaz y de Obando, donde habla del otro Zarco, al cual me habré de referir, el crítico de la moda, y un artículo de Miguel Ángel Granados Chapa, también fallecido pero siempre presente. El título de Miguel Ángel Granados Chapa, el título de su colaboración, es Francisco Zarco y la libertad de expresión. Por desgracia, perdimos a don Miguel Ángel cuando el libro estaba en proceso de publicación, y en la Academia Mexicana de la Lengua decidimos publicar su ensayo de manera independiente bajo el título Francisco Zarco y la libertad de expresión, que es el que le dio en este libro. Estoy muy contento con la portada. Es una fotografía que tomé del libro de Esther Acevedo, que estaba en blanco y negro. Aquí el editor la coloreó, y siempre que les enseño esta fotografía a mis alumnos y les pregunto a ver quién es, lo primero que me contestan es Edgar Allan Poe. Efectivamente, el parecido de Francisco Zarco con Edgar Allan Poe físicamente es muy semejante, pero también en cuanto a su espíritu, en cuanto a su labor literaria, como lo vamos a explicar más adelante. Bueno, en este libro, como lo explico en la advertencia editorial, traté de hacer una antología que fuera cronológica, es decir, que no se dividiera por temas, crónicas, artículos políticos, sino que diera cuenta de lo que ha sido la vida de Zarco a lo largo de sus escasos y fecundos 40 años de existencia. Él nació en la ciudad de Durango el 4 de diciembre de 1829, pero pues cuando era un niño de brazos fue traído a esta Ciudad de México. Sin embargo, con justicia, Durango lo recuerda como uno de sus hijos predilectos. Precisamente en octubre vamos al Festival Internacional José Revueltas a hablar de este libro en Durango. Quiero referirme a los diversos aspectos de Francisco Zarco que recojo en esta antología, porque me parece una de las figuras más completas de su tiempo, una de las figuras más atractivas y desgraciadamente también más ignoradas. La escultura de la cual les hablo se encuentra enfrente de del millonario elefante blanco del Senado de la República, que se encuentra sobre el Paseo de la Reforma, y una mañana de hace unos 15 años, la escultura de Francisco Zarco apareció
con un gran manchón de pintura verde en la cabeza. Eso a mí, más que una provocación, más que una vejación, me pareció una provocación. Ustedes recuerdan El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, aquella familia norteamericana que pintaba una mancha verde y que se encargaba la familia de recoger todos los días, de limpiarla con un milagroso líquido que llevaban consigo. Baudelaire, el gran poeta francés, también se pintaba el pelo de verde en el siglo XIX, pues para provocar a la gente y para demostrar que era diferente. Entonces me gustó mucho esa provocación en la escultura de Zarco, permaneció así durante mucho tiempo. Como dice el gran José Emilio Pacheco, tal pareciera que las esculturas de nuestros próceres sirven para hacer letrina de las palomas y para hacer escarnio de quienes las observan. Yo les recomiendo que alguna mañana, tal vez alguna mañana de domingo, que es cuando está la ruta ciclista y peatonal de Paseo de la Reforma, se den una vuelta y observen las esculturas. Uno casi siempre las mira, pero no les pone atención, y es muy interesante la relación entre significado y significante que podemos encontrar. La escultura de Francisco Zarco en Paseo de la Reforma tiene en la mano el periódico El Siglo XIX, que fue el órgano de combate del Partido Liberal y donde más tiempo él estuvo colaborando. Al igual que todos los liberales de su generación, Francisco Zarco fue un autodidacta y fue un personaje que desde muy temprana edad dio muestra de su genio. Ustedes imagínense que a los 14 años de edad él publica su primera obra, la envía a los 14 añitos de su edad, aquí dice a los 12, pero me equivoqué, es a los 14, envía al Museo Mexicano, que era una publicación muy importante, su primera colaboración en 1800, ahora les digo en qué año la envía, en 1843, un texto titulado El Día de Muertos. Y es un texto donde se nota su lectura muy cuidadosa de uno de los grandes escritores españoles, que era Mariano José de Larra, que en 1836 publica El Día de Difuntos. La conclusión a la que llega el escritor español es que quien está muerto no es fulano o sutano, sino su propia patria. Precisamente a Larra, en ese artículo se debe la frase: escribir en España es llorar. Con ese mismo sentido, el joven adolescente Francisco Zarco, que tiene 14 años de edad, también habla de la patria como un territorio totalmente cadavérico, muerto. Piensen que en ese 1843 México está dividido, está lleno de divisiones entre conservadores, liberales y santanistas, como lo va a decir en su artículo inicial titulado Partidos Políticos, que aparece en 1850. O sea, cuando Zarco tiene 21 años de edad, aparece este artículo, que es una fina e implacable anatomía de los grupos que se disputaban en ese momento, 1850, la primacía política en México: liberales, conservadores y santanistas, como lo dice Zarco. Entre 1821, que México logra su independencia política, y 1850, casi una treintena de pronunciamientos y cuartelazos llevaron a México a una lamentable situación social. José de Jesús Arenas Ruiz, el maestro José de Jesús Arenas Ruiz, que me auxilió en esta guía de temas, pensamos que era conveniente, para entrar en la lectura de la obra, hacer precisamente una guía de temas para que no fuera solo el título del artículo, sino que se diera una explicación del contenido de cada uno de los textos. Zarco, desde los 21 años de edad,
se dedicó a defender la causa liberal y a denunciar los vicios de la sociedad y los vicios del periodismo. La ley Otero, entre otras cosas, prohibió que los periodistas practicaran la crítica política. Y en ese momento Zarco dijo, bueno, si los señores políticos quieren que yo no escriba sobre asuntos que se refieran al devenir político diario, voy a escribir artículos literarios. Se convierte en presidente del Liceo Hidalgo y en 4 años Zarco logra una obra literaria notabilísima. Zarco estaba destinado a ser el gran escritor de su tiempo. De los 24 volúmenes de sus obras completas, reunidos por Boris Rosenhelomer, este gran estudioso de las figuras del liberalismo, que también hizo las obras de Guillermo Prieto, también las de Ignacio Manuel Altamirano, las de Ignacio Ramírez. 850 páginas, no es cierto, 580 páginas integran el tomo de la obra literaria de Francisco Zarco. Y en este volumen aparecen 3 textos que me parecen señeros, publicados entre 1850 y 1851 en La Ilustración Mexicana. Una publicación realmente notable porque la belleza de su caja, la belleza de sus grabados, fue hecho en los talleres de Ignacio Cumplido, que de Cumplido nada más tenía el apellido, era muy cumplido pero no pagaba, ¿no? O sea, de hecho, Zarco en algún momento dice, pues sí, pero no nos paga este señor, pero fue uno de los grandes impresores del siglo XIX, un gran empresario, un gran editor, que lo mismo editaba a los autores liberales que los textos de Santana. En ese sentido no tenía bandería política, era un empresario, pero las artes gráficas mexicanas siempre le van a estar agradecidos. Y Zarco era en la Ilustración Mexicana, pues todo, un hombre de orquesta, era editor, era redactor, traductor, corrector de pruebas, todo lo hacía. Y en esta publicación aparecen 3 textos señeros, como ya lo dije antes, titulados El crepúsculo de la ciudad, México de noche y los transeúntes. 3 textos que desde mi punto de vista superan todo lo que en ese momento se hacía con el cuadro de costumbres. Son textos verdaderamente ejemplares, sobre todo los transeúntes, que es mi preferido, donde al final dice, todo esto que estoy diciendo es para un escritor de costumbres que se quede en la superficie. Sin embargo, Zarco logra una anatomía profunda de lo que son los transeúntes en la Ciudad de México y pues logra una anatomía como solo lo podemos ver en ensayistas ingleses como William Hazlitt, como Robert Louis Stevenson, ya a fines del siglo XIX, pero William Hazlitt, sobre todo Charles Lamb, fueron autores a los que Zarco frecuentó mucho antes que sus antecesores. Ustedes piensen que Zarco, a los 18 años de edad, o sea, siendo un adolescente, era oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Se lo podrán ustedes preguntar. Porque a los 18 años Zarco hablaba perfectamente inglés, francés, italiano y era un príncipe redactando en español y en esas 3 lenguas. Por lo tanto, Luis de la Rosa, su gran protector y gran visionario liberal, lo acoge, lo protege y lo introduce en la política nacional. Por eso los primeros textos políticos de Zarco, sus lanzas rotas, pues es en el servicio público como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en una época particularmente dramática para México. Me estoy refiriendo a los años de la invasión norteamericana, que es cuando Zarco está defendiendo a la patria
de otra manera, con la pluma en la mano. Y al decir la pluma en la mano también quiero destacar el hecho de que a Francisco Zarco se debe un texto fundamental titulado Plumas de acero. Ustedes imagínense la gran revolución que significó que una pluma de ganso fuera sustituida por una plumilla de acero. O sea, fue un cambio fundamental, y con las plumas de acero, pues la escritura adquirió otro ritmo, las plumas tenían más tinta, y también, a pesar de que había que mojarla en tinta en ese entonces, la capilaridad que permite que la tinta no se salga de una pluma fuente, pues solo se descubriría hasta fines del siglo XIX, pero Zarco, con gran intuición, dedica un artículo a las plumas de acero. Y en ese y en muchos otros sentidos, pues fue un precursor. Pero vamos a destacar un poco por qué me parece tan importante los transeúntes. Un día yo le dije a mi querida e inolvidable maestra María del Carmen Ruiz Castañeda, a quien debemos tantos estudios sobre la prensa del siglo XIX, que Zarco me parecía un antecesor de Baudelaire, de Edgar Allan Poe y de otros muchos autores notabilísimos de la literatura universal. Y ella me decía que yo estaba absolutamente loco. Ya con el paso del tiempo me dijo, pues a lo mejor tiene razón. Este artículo aparece en 1854, Los transeúntes, en la Ilustración Mexicana, y Poe publica en 1840 uno de sus textos fundamentales que se llama The Man of the Crowd, El hombre de la multitud, un cuento que tiene sentido de ensayo, donde un hombre sigue a otro a través de la ciudad de Londres. Zarco seguramente nunca leyó a Poe, porque las revistas en las que publicaba Poe tenían una circulación muy local, básicamente en Boston y Nueva York, Filadelfia, pero el espíritu es el mismo. Hay una necesidad de explorar qué pasa con estos personajes que van caminando por la calle, que la van recorriendo y que se convierten, como la metáfora lo indica, en parte esencial, en sangre de las arterias de la ciudad. Y compara con gran penetración lo que es el transeúnte con la aventura vital que nos toca en el planeta. A ver, déjenme ver si dice al final del texto: los transeúntes en una ciudad son la imagen de los transeúntes por el mundo. La vida no es más que una peregrinación que concluye cuando menos lo esperamos. Cada cual corre en pos de algo que no encuentra jamás: trabajos, estudio, pasiones, odios, agitación, esperanzas. ¿Y todo para qué? Para caer en la mitad del camino, olvidando lo pasado o ignorando el porvenir. Este texto, titulado, como les dije hace un momento, Los transeúntes, hasta donde he podido detectar, es el primero en la literatura mexicana donde aparece la palabra flâneur. ¿Qué es un flâneur? A ver, aquí les dejo el libro, como usted dice, aquí se lo dejo para la siguiente. ¿Qué es un flâneur? ¿Quién me dice qué es un flâneur? ¿Un qué, perdón? No, flanear, incluso flanear. No, flanear, con N. ¿Qué es un flanear? Si ustedes buscan en el diccionario la palabra flanear, va a aparecer el término callejero. O sea, un flanear efectivamente es un callejero, pero un flanear es este personaje, este tipo popular surgido en el siglo XIX, que ocupa la ciudad y la camina, la utiliza, pero sin una finalidad práctica. El banquero tiene una
finalidad específica, que es llegar a su trabajo. Lo mismo, un burócrata pues también tiene que checar tarjeta a una hora determinada. Un profesor tiene que empezar su clase a una hora precisa, pero el flaneur utiliza la ciudad con plena conciencia y placer de estarlo haciendo. Tan importante era la caminata para un flaneur que Gerard de Nerval, uno de los grandes flaneurs del siglo XIX, tomaba una langosta y le amarraba un cordel para decir: yo marcho al ritmo de la langosta. O sea, yo no tengo ninguna prisa. Por eso la flânerie es la caminata como una obra de arte, y el flaneur es un vago con oficio. O sea, el flaneur es un vago, pero tiene una finalidad práctica, y gracias a la flânerie, pues es que existen las grandes obras de Guillermo Prieto, las grandes obras de Francisco Zarco. Y como les digo, hasta donde tengo noticia, la primera vez que aparece en un texto literario mexicano la palabra flaneur es en este texto titulado Los transeúntes. Dice lo siguiente, Zarco: en las ciudades populosas suele probar bien, para disipar esa pesadez del espíritu y del corazón, perderse entre la multitud, dejarse llevar de esas corrientes animadas de hombres y mujeres que se oprimen, se tropiezan, se miran, se observan y se olvidan en un instante. A mí me gusta perderme así entre la muchedumbre, correr, detenerme, apresurar el paso sin saber por qué, caminar sin dirección, y esto, que viene a ser lo que se llama flâneur, es sin duda el mejor modo de pasear. La palabra flâneur, que es el verbo para el adjetivo flâneur, se castellanizó como flanear. Flanear era precisamente caminar sin rumbo fijo, caminar solo por el hecho mismo de caminar. Y en el mismo texto dice: no creo que haya género de filosofía que disipe ese mal, pero suele curarse con el movimiento, con vagar sin objeto, esperando que la movilidad del cuerpo ejerza alguna influencia en la mente y la libre de esas nubes negras y pesadas que la oprimen. El chino en París se curaba del amor subiendo y bajando sin cesar las torres de Nuestra Señora, y volando en el ferrocarril de Lyon, así lograba cansar sus miembros para quedarse dormido. El chino en París. ¿Qué es esto del chino en París? La primera vez que leí este texto, pues me pregunté, como ustedes, a qué se refería con el chino en París. Acudí a la Ilustración Mexicana, donde aparece en varias entregas una pequeña novela de folletín firmada por un señor de apellido Méry, no aparece su nombre, donde habla de un chino que anda en París, se enamora de una bailarina, le empieza a dar todo tipo de regalos, colmillos esculpidos, tibores finísimos, y un día la muchacha desaparece. Entonces el chino se queda muy triste, y un día caminando por las calles de París ve un bazar, y en el aparador están todos los regalos que le hizo a la muchacha. Entonces él investiga y se entera de que la muchacha se ha casado con el dueño del bazar y que allí tiene pues todas las riquezas que el chino le dio. Como gran caballero, el chino, en lugar de lavar su honra con sangre, pues se dedica a vagar por todo París. Toma el ferrocarril de Lyon, sube a la Torre Eiffel, sube a Notre Dame, sube como aquí lo dice, a las Torres de Notre Dame, al ferrocarril de Lyon, y de pronto se descubre curado, porque la melancolía se cura con el movimiento. Por eso es que los neoplatónicos leían la Odisea como una alegoría del alma, o sea, el alma se cura con
el movimiento. También se siente el chino que no solamente él personalmente se siente aliviado, sino que pone una clínica donde dice curación radical del amor desgraciado. Entonces pone una clínica donde cura a la gente con el movimiento. Entonces es un cuento muy divertido que Zarco utiliza como metáfora de lo que es caminar. Y pues eso lo sabemos, la melancolía se cura con el movimiento, no tenemos más remedio que caminar. O sea, caminar o correr nos lleva a la actividad física y la actividad física, como sabemos, nos cura. Todo eso que ahora lo vemos en manuales y en libros clásicos, pues Zarco hace más de siglo y medio, pues ya lo vislumbraba en sus obras literarias. Y este hombre que estaba capacitado para ser el gran escritor de su tiempo, pues de pronto se da cuenta de que hay deberes más urgentes que cumplir. Para ejemplificar esto, para que ustedes aprecien lo que significó la llegada de los liberales al poder, basta recordar que cuando la revolución de Ayutla, o sea, cuando se levantan en armas con el plan de Acapulco, con el plan de Ayutla, en 1855 en contra de Santana, uno de los correos es interceptado por Santana y de pronto dicen, oye, esto está muy bien escrito. ¿Quién lo habrá escrito? Claro, un secretario de Juan Álvarez se llamaba Ignacio Manuel Altamirano. Entonces Ignacio Manuel Altamirano estaba haciendo sus pininos, redactando las comunicaciones del general en jefe. Benito Juárez también regresa del exilio en Nueva Orleans, se pone al servicio de Juan Álvarez y es al triunfo de la Revolución de Ayutla cuando la joven generación liberal llega al poder. Benito Juárez llega a ser presidente con el apoyo de todos estos señorones como son Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga y todos los constituyentes que están formando parte de su curso. Ustedes ven el cartel que anuncia este curso que ustedes están llevando. La persona que está allí no es Francisco Zarco, es una equivocación, es de estos errores, de leyendas urbanas. Francisco Zarco, la fotografía que aparece allí, fue tomada de un libro y yo dije, Francisco Zarco no utilizaba chalecos tan elegantes, aunque en su juventud fue un dandy, pero si ustedes ven la nariz que Zarco tiene en esa fotografía del cartel que anuncia este diplomado, no es así. Lo que pasa es que apareció en un libro dedicado a Benito Juárez y no sé a quién se le ocurrió, el que hizo el libro, que en el pie de foto puso Francisco Zarco. Se le ocurrió que nada más por el bigote y el pelo, que se usaba mucho en ese entonces, por eso mucha gente lo confunde con Poe, pues era Francisco Zarco, pero no es Francisco Zarco. Pero este hombre, este joven, porque pensemos que era un hombre en ese instante, se nació en 19, pues tenía 26, 27 años, y cuando surge la discusión del Congreso Constituyente, Francisco Zarco va a ser uno de los más entusiastas defensores de la República. ¿Ustedes conocen el espacio dentro del Palacio Nacional, donde está la Cámara de Diputados? Sí lo han visto. Es un espacio muy intenso, muy conmovedor, porque uno se pone a pensar que en ese interior tuvieron lugar los debates para la Constitución del 57, que pues sirvió de base para la sociedad moderna, sirvió de base para la Constitución del 17, de 1917, que estamos celebrando desde ahora rumbo al año siguiente, y que también sirvió de base a la Constitución que actualmente nos rige. Y Zarco fue no solo uno de los más activos diputados, sino también, con esa gran inteligencia que tenía, fue el historiador y el cronista del Congreso Constituyente. Ustedes imagínense, no había fax, no había grabadoras, no había todos los adelantos de la técnica moderna. Sin embargo, Zarco, con su prodigiosa memoria,
y ayudado de una caligrafía de su propia invención, según dicen sus biógrafos, pues logró hacer la historia del Congreso Constituyente. No es exagerado decir que a su pluma se debe un texto bellísimo que me encantó que don Miguel Ángel citara. Yo no evité citarlo también, porque me parece una de las poéticas, políticas más notables de nuestro tiempo. Déjenme se los busco. No, pues debería estar aquí, la debería encontrar, si es casi como una oración laica. Bueno, pero si no, se las encuentro en el estudio preliminar. ¿Dónde está enterrado Francisco Zarco? A ver, un libro a quien me lo diga. Muy bien. Usted ha ido a visitarlo. ¿Qué más nos puede decir? O de Zarco, sí, de la tumba de Zarco. ¿Cómo es la tumba? A ver. Tiene una pluma. Ajá. Eso sí no recordaba, fíjese. Tiene una pluma. Tiene 4 columnas, eso sí me acuerdo. No es una tumba bonita, ¿no? No, ninguna de esas. Bueno, con excepción de la de Juárez, sí, hay algunos muy bonitos. Ajá. Porfirio Díaz mandó comprar los lotes cercanos, porque la tumba primigenia del prócer era una fosa, y ella mandó hacer el mausoleo para hacer sus muy bien. De remembranza. Bueno, aquí le dejo su libro. ¿Usted cómo se llama? Patricio Rivera. Patricio Rivera, aquí se lo dejo. No, ya lo sé. ¿Usted cómo se llama? Gabriel Gutiérrez. Pero también aquí sus compañeros levantaron la mano y también sabían. No dijeron. Sí, pues todos sabían. No, pero vale mucho la pena ir al Panteón de San Fernando, porque es una lección de historia extraordinaria, además de que allí están tumbas que vale mucho la pena ver, y es una lección de historia extraordinaria. Claro, muy bien, me parece muy bien, hay que hacerlo. Qué bueno, lo felicito, es una costumbre muy sana. No, venga. Bueno, ahorita hacemos otra pregunta. Bueno, sí, les iba a buscar lo que dice sobre la Constitución. Sí, es un texto que se llama, así está, el Congreso Constituyente a la Nación. Es decir, el Congreso Constituyente se está dirigiendo al pueblo el 5 de febrero de 1857 y dice lo siguiente, Zarco: la igualdad será desde hoy la gran ley en la República, no habrá más mérito que el de las virtudes. No manchará el territorio nacional la esclavitud, oprobio de la historia humana. El domicilio será sagrado, la propiedad inviolable, el trabajo y la industria libres, la manifestación del pensamiento sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz pública y a la vida privada, el tránsito, el movimiento sin dificultades, el comercio y la agricultura sin obstáculos, los negocios del Estado examinados por los ciudadanos todos. No habrá leyes retroactivas, ni monopolios, ni prisiones arbitrarias, ni jueces especiales, ni confiscación de bienes, ni penas infamantes, ni se pagará por la justicia, ni se violará la correspondencia.
Es un texto muy fuerte porque, por un lado, nos hace ver todo lo que el país ha avanzado y, por el otro, lo que hemos retrocedido. El tránsito, el libre tránsito, la libertad de comercio, el movimiento sin dificultades, el comercio y la agricultura sin obstáculos, pues están seriamente amenazados por propios y ajenos, por el combate, por el crimen organizado y por los propios ciudadanos. Estamos en un momento terrible y dramático de México, y por eso es un texto que siempre hay que regresar a él, por todo lo que está oponiendo Zarco a lo que fue la dictadura de Santana, donde los privilegios, los impuestos estaban a la orden del día y eran lo más arbitrario que se podía tener. Acuérdense que había impuesto hasta por las ventanas, ¿no? Por eso surgió, entre otras cosas, la revolución de Ayutla. Y por eso al triunfo de la revolución, al triunfo de la Constitución, al triunfo con el estallido de la Guerra de Reforma, pues Zarco se va con Juárez y se dedica a ser un agente del liberalismo. A raíz de las matanzas de Tacubaya, perpetradas por Leonardo Márquez por orden de Miguel Miramón, Francisco Zarco publica uno de los textos tal vez más estremecedores de México, que es el titulado precisamente Las matanzas de Tacubaya. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto? ¿Sí? ¿O no? ¿No se acuerdan de las matanzas? El tigre, así se le puso a Leonardo Márquez, ¿no? Precisamente por José Emilio Pacheco, este gran estudioso de nuestra historia, siempre se interesó por la figura de Leonardo Márquez. Márquez, como ustedes saben, pues en Querétaro jamás regresó con el ejército que prometía, y acabó sus días, se fue exiliado a La Habana, después fue perdonado por Porfirio Díaz y terminó sus días en la Alameda de la Ciudad de México con una cobijita, sin hablarle a nadie, nadie le hablaba tampoco. Es un personaje que está esperando el historiador o el novelista que le haga justicia, porque pues nadie lo ha estudiado, con excepción tal vez de Ángel Pola, pero valía la pena. Es un personaje muy interesante, finalmente un personaje que creyó en su causa. Los ejecutados ese día, el 11 de abril de 1859, fueron 11, no es cierto, 53, los cuales pasaron a ser llamados los mártires de Tacubaya, y el liberalismo los convirtió en emblema de resistencia y justicia frente a las atrocidades del enemigo conservador. Es un texto que circuló de manera clandestina. Yo nunca lo he podido ver, nunca he podido ver un original de las matanzas de Tacubaya. En su primera versión circuló clandestinamente tras los sucesos del 11 de abril de 1859 y tiene un epígrafe del Génesis que se refiere a la maldición que recaerá sobre aquellos que levantan la mano contra sus hermanos. Maldito será sobre la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano derramada por tu mano. Es un texto terrible, estremecedor, es uno de los grandes textos que vale la pena leer, porque Zarco demuestra con una oratoria extraordinariamente encendida, pues todo lo que sucedió este día terrible, en el cual perdieron la vida, entre otros, el gran Juan Díaz Covarrubias, médico, novelista, joven liberal, exaltadísimo. En ese sentido dice lo siguiente. ¿Perdón? ¿En qué libro? ¿Un libro llamado Los mártires de Tacubaya, de Bulnes?
Hay que revisar ese. No recordaba ese texto, muchas gracias. ¿Usted cómo se llama? El doctor de la Cruz, también otro libro para usted. No hicimos pregunta, pero usted hizo esa precisión. Gracias, doctor. Dice: entre los prisioneros estaba don Manuel Mateos, joven de 24 años, que hace un año se recibió de abogado y tenía felicísimas disposiciones para el cultivo de las letras, habiéndose desde niño dado a conocer por sus poesías, que respiraban un entusiasta patriotismo y en que cantaba la gloria de nuestros primeros héroes. Este joven valeroso, instruido e inteligente había combatido varias veces contra la reacción. Hacía pocos días que, después de haber sufrido una larguísima prisión, se había incorporado al Ejército Federal. Entonces es muerto Manuel Mateos, es fusilado también Juan Díaz Covarrubias, y luego dice en alguna parte: 2 niños venían del interior y se detuvieron en Tacubaya por no poder entrar en la capital. La curiosidad propia de su edad los hizo salir a la calle. Eran rubios y esto bastó para que fuesen conducidos al matadero. Eran 2 hermanos, uno de 17 años y otro de 15, hijos de un americano llamado Smith y de una señora mexicana. Nada valieron sus protestas de inocencia, nada sus lágrimas, nada sus gritos llamando a su madre. Se les hizo arrodillar y se las atravesó a balazos. Otro niño de 10 años fue hecho pedazos a lanzadas porque llevaba puesta una blusa roja, que era el color de los liberales, así como el verde era el color de los conservadores. Bueno, este texto estremecedor vale la pena leerlo con gran indignación. Además está escrito con un altísimo estilo literario. Y después de Zarco anda a salto de mata, se cambia de domicilio cada día, es buscado de manera particular por el jefe de la policía, Lagarde, quien trata de atraparlo, y finalmente es hecho prisionero en casa de un curtidor de pieles, amigo suyo, y es conducido a la temible cárcel de La Acordada, que se encontraba un poco más allá de la Alameda, donde ahora está la calle de Humboldt. Y digo temible cárcel de La Acordada porque pues allí eran conducidos todos los presos en una situación muy insalubre, y ahí es donde adquiere pues la tuberculosis que finalmente le causará la muerte. Allí permanece varios meses prisionero hasta que es sacado de la cárcel precisamente por el hermano de Valentín Gómez Farías. Sí, el 13 de mayo había sido aprehendido, el 13 de mayo del 60, en casa de su amigo Crescencio García, y es muy maltratado en la cárcel por un carcelero apellidado Avilés, sufre privaciones, torturas, y ahí el 4 de diciembre llega al año 31 de su edad. El 22 de diciembre, Jesús González Ortega vence en los llanos de Calpulalpan a las tropas de Miguel Miramón, y el día 31, Benito Gómez Farías llega a la cárcel de La Acordada, donde comunica a Zarco que está libre, envejecido, débil, enfermo. Ese mismo día en que es puesto en libertad, comienza la publicación del boletín de noticias. O sea, no sabía lo que era el descanso. Todo esto se lo estoy leyendo de una cronología que preparamos Francisco Mercado Noyola y yo al final del libro. Las cronologías siempre son muy útiles, nos ayudan a entender y a ubicar en el tiempo a los personajes. En este caso pusimos una cronología de sucesos nacionales, vida y obra de Francisco Zarco, sucesos históricos mundiales,
sucesos culturales y sucesos de modas. ¿Por qué nos pareció tan importante hablar de la moda? Porque a Francisco Zarco se deben 20 crónicas de modas importantísimas. O sea, como estudia en este volumen Clementina Díaz y de Obando, cuando no pudo hacer artículos políticos, pues se dedicó a escribir artículos de modas, aunque siempre tenía la capacidad extraordinaria para deslizar una línea donde expresaba su opinión política. A pesar de que estaba prohibido en ese momento, de acuerdo con la ley Otero, pues él se las ingeniaba para hacerlo. Entonces ya lo vemos libre de la prisión. En 1860 se dedica a hacer este boletín de noticias. Benito Juárez le ofrece ser secretario de Relaciones Exteriores. Zarco no lo acepta, él quiere seguir siendo diputado, quiere seguir siendo periodista, quiere seguir defendiendo con la pluma la causa de la libertad. En 1862, como ustedes saben, llegan a Veracruz las escuadras de la Convención de Londres. Juárez ha decretado la suspensión de la deuda externa. Con la caída de Puebla en 63, Juárez sale de la capital de la República, se lleva los archivos nacionales con él, y también Francisco Zarco pues sale de la Ciudad de México, funda el periódico La Independencia Mexicana y es nombrado vicepresidente de la Junta Patriótica. Sigue en su defensa constante, sacando artículos defendiendo la causa republicana. Juárez establece su gobierno en Saltillo en 1864 y decide enviar a su familia a la ciudad de Nueva York. En Washington se encuentra Pedro Santacilia, casado con una de sus hijas, y allá también va Francisco Zarco, quien se va a convertir en presidente a la muerte de Quijano del Círculo Liberal Mexicano en Nueva York. O sea, vive en la ciudad de Nueva York en situaciones muy precarias, no cobra sueldo y tiene que dedicarse a hacer traducciones para diversos periódicos y a escribir artículos que envía a diarios de Sudamérica. El 19 de julio de 1865 tiene lugar en Cooper Union, un edificio muy importante en la ciudad de Nueva York, ahora les voy a decir por qué es tan importante, un discurso para enterar a los ciudadanos del país vecino, emergente de la guerra civil, de la legalidad de la República Mexicana, encabezada por Benito Juárez, y la usurpación de la cual era objeto por el llamado Imperio de Maximiliano. Es un discurso que pronuncia Zarco en un perfecto inglés, porque como ustedes saben, los de habla inglesa no les importa aprender español, pero a nosotros sí nos importa aprender inglés, ¿no? Y Zarco pronuncia en un inglés impecable, después en las obras completas ya aparece traducido al español, pero originalmente se dijo en inglés. Y es un discurso realmente notable porque Zarco trata de demostrar que la defensa de México también es la defensa de la libertad para toda América. Dice lo siguiente: la cuestión de México envuelve la suerte del continente. En ella debe decidirse el antagonismo que existe entre el despotismo y la libertad, entre la monarquía y la república, y por lo mismo es una cuestión continental, una cuestión americana que ningún pueblo del Nuevo Mundo puede contemplar impasible, sin ser desleal a su destino. Esto aparece al día siguiente, el 20 de julio, el New York Times da una gran cobertura a la noticia. Fue un discurso muy importante. ¿Y por qué digo que es importante Cooper Union? Porque en ese edificio fue donde se decidió la candidatura de Abraham Lincoln, y en ese edificio
que fue concebido para educar a estudiantes de escasos recursos, pues todavía actualmente sigue funcionando como universidad. Cooper Union University en Astor Place, en Greenwich Village, es uno de los espacios más notables de la ciudad de Nueva York y donde la clarividencia de David Cooper, su fundador, pues sigue demostrando que la enseñanza, la educación es la esencia de todas las libertades. Zarco regresa a México en 1867 con todos los liberales y los 2 últimos años de su vida pues los dedica, como siempre, a escribir en los periódicos. Todavía 2 semanas antes de morir publica el artículo Cuestiones de Derecho Constitucional. Se había convertido en un gran constitucionalista, aunque no había estudiado Derecho, pero él había sido autodidacta. Y finalmente, a los 40 años de edad, pues muere en esta Ciudad de México, el 22 de diciembre de 1869. Su cadáver fue velado en el número 2 de la calle de Rebeldes, actualmente República de El Salvador, donde se encontraba el cuartel general del periódico El Siglo XIX. Allí fue llegando todo el cortejo, todos los masones a los cuales él pertenecía, él era masón, y la procesión, como dicen los periódicos, salió de la casa en la calle de los Rebeldes, tomó por las calles de Letrán, San Francisco, Santa Clara, San Andrés, Mariscala, y así por las siguientes hasta llegar al Panteón de San Fernando. Fíjese, desde el principio se le llevó allí. Y luego se le sacó, eso fue muy interesante, fíjense. Bueno, hay un testimonio muy notable de Felipe Sánchez Solís, un amigo suyo, que dice lo siguiente: 3 días antes de su muerte, se paseaba por los corredores de su casa, reía y platicaba con los amigos, y entraba en la crítica y en los pormenores de las discusiones de la Cámara, y manifestaba que en el momento que sus males se lo permitieran, concurriría a tomar parte en los debates sobre algunas materias que le parecían de grande importancia e interés para la República. Anoche platicó con sus amigos hasta las 11 y se recogió, al parecer, tranquilo. En la madrugada, la enfermedad quizá desconocida que lo llevó al sepulcro se agravó. Sin embargo, con su entendimiento y su cabeza expedita, pidió un cigarro, lo fumó, habló unas palabras y quedó quieto un largo rato. Después pidió un vaso de agua, lo tomó, se volvió del otro lado y con la mayor tranquilidad y sosiego entregó su alma al Hacedor Supremo. Qué maravilla, qué maravillosa forma de morir, ¿no? Sí, a eso voy. Se lo llevan porque lo extraña mucho su amigo, lo sacan y lo tienen como chile en vinagre en la sala de la casa, ahí lo sientan, ¿verdad? Lo tienen sentadito ahí en la sala. Sí, efectivamente, el cuerpo de Zarco no lo entierran de inmediato, sino lo sacan, lo embalsaman. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Cómo Zarco siguió dando lata después de muerto. Ahí lo tuvo el amigo 3 meses como chile encurtido y ahí lo tuvo sentadito porque lo extrañaba mucho. Entonces tuvo 2 funerales Zarco, ¿no? Ahora, también, doctor, usted debe saber más que nosotros
que el embalsamamiento en el siglo XIX tenía una técnica muy peculiar, ¿no? Porque los cadáveres duraban mucho más tiempo. De hecho, los hijos de Benito Juárez, cuando mueren, los embalsaman en Estados Unidos antes de traerlos a México y darle sepultura en la tumba. El de Maximiliano. Ajá. Sí, 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 el doctor Lucio, ¿cómo no? Sí, sí, en la colonia de los doctores, ¿cómo no? ¿Y sacaron a Zarco? O sea, estaba... Es que a mí me contaba, por ejemplo, la hija del gobernador Flores Tapia, que cuando sacaron al general Zaragoza, que lo cambiaron de Sepulcro para llevarlo a Puebla, ¿no? Estaba con sus lentecitos y estaba perfectamente conservado. Claro, sí, Villalpando hizo... no, a Villalpando le tocó lo de cuando sacaron al monte. Claro que ya cuando les dé el aire, el cadáver tiene, pero sí efectivamente sí los momificaban antes más que ahora, ¿no? Sí, yo traté de buscar elementos de la momificación en el 19 y no encontré muchos, pero sí era diferente la técnica. A ver, ¿no tenemos por ahí un micrófono? Aquí porque... o este mismo. Bueno, si quieren, bueno, ya estamos podemos seguir haciendo un diálogo. Es decir, cuando él llega propiamente a hacer su estudio de la técnica de cómo fue preparado ese cadáver, se encuentra con que es una de las mejores, porque se hizo un vaciado propiamente en la que se metió helio, mercurio, una serie de cosas. Quiero decir que... ¿Perdón? Ya no se hace. La técnica de ahora es de Galloso, es completamente distinta. Entonces, este cadáver propiamente está disecado, es una momia. Entonces ellos, los familiares, pensaban traer el cadáver y que la nación le hiciera propiamente una recepción estupenda, y estaba programada precisamente para el 15 del año pasado. Entonces no se permitió. Es decir, los familiares, si desean sacar ese cadáver, lo pueden traer, pero es cosa familiar. La nación no se va a hacer cargo de ello. Es decir, no son restos. El Señor es una momia en la forma en que se preparó. Así es. Como nuestras famosas momias de Guanajuato. Bueno, y al morir Zarco, de inmediato apareció el siguiente, bueno, se le nombró benemérito de la patria. Como dice el diccionario de autoridades, un benemérito es alguien digno de ser atendido y estimado por las obras buenas que ha hecho y por las cuales merece la común aceptación y estimación pública. Y el gobierno de Benito Juárez pues lanza una ley donde se le nombra benemérito de la patria, y en su artículo primero dice: la nación honrará la memoria del ilustre Francisco Zarco, declarándolo que mereció bien de la patria. Y dice en el artículo segundo: se inscribirá su nombre en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, y se autoriza a dar una cantidad a la familia y a que sus hijos reciban la educación adecuada en los colegios nacionales
hasta la conclusión de su carrera. Entonces, un hombre que, pues, en sus 40 años de vida, pues, de fecunda existencia, logró hacer muchísimas cosas por la patria, en todos los sentidos, en el sentido literario, en el sentido político, en el sentido periodístico. Y termina este estudio preliminar con estas palabras que quiero recordar con ustedes. En alguna infortunada ocasión, un político mexicano de este tiempo declaró que nuestros intelectuales eran tan frágiles y tímidos como terrones de azúcar. A semejante descalificación, provocación, Elena Poniatowska respondió enumerando, entre otros, a los liberales del siglo XIX que dotaron al país de voz, dignidad, instituciones, con el riesgo de sacrificar privilegios, comodidades y la vida misma. Si no tenemos el valor ni el talento para ser como Francisco Zarco, atrevamos al menos la voluntad de leerlo y sentir en sus letras la herencia que sostiene invisiblemente a México, lo que sin saberlo ejercemos y así nos salva del creciente y vergonzoso desastre. Esto está fechado en mayo de 2010, imagínense, yo entregué esto en mayo de 2010 y apenas acaba de aparecer. Este político mexicano, no puse su nombre en ese momento por respeto, ahora lo puedo decir quién lo dijo Diego Fernández de Ceballos, que los políticos los intelectuales mexicanos eran como terrones de azúcar que se derretían a la primera, y por eso Elena Poniatowska dijo, terrón de azúcar Altamirano, terrón de azúcar Zarco, terrón de azúcar Ignacio Ramírez, pues como que no. Entonces estoy a sus órdenes para que establezcamos un diálogo.